Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota, una nueva edición en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que es de vital importancia para comprender el clima geopolítico actual mundial, que nos puede dar una idea acerca de lo que podría venir con respecto al tema nuclear y de lo que representa un acuerdo nuclear entre dos potencias militares para el mundo y la relación que puede tener esto con un país que al no ser reconocido como Estado puede, digamos, tener cierta adversidad o sentir cierta repulsión por un país que puede permitir que se genere una guerra nuclear a nivel mundial. Pero con esto no quiero ser alarmista, sino dar un contexto general para que podamos entender lo que representa el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en materia nuclear y su relación con Israel para el mundo entero. Primero hay que entender qué se busca con este acuerdo, y es que Irán y Estados Unidos, en una carrera contrarreloj, buscan lograr un acuerdo nuclear. La fecha límite es el 31 de marzo y los últimos detalles deben definirse el próximo 30 de junio del 2015. Según un artículo del diario El Tiempo, los equipos negociadores encabezados por los cancilleres de Irán y Estados Unidos en Suiza se encuentran en una carrera contra el reloj para dar por cerrado el acuerdo político macro que sentará las bases para lo que debe ser el documento final que ponga límites al programa nuclear iraní, cuya fecha límite es el 31 de marzo. Y es que mientras los alcances de lo que debe comprender dicho convenio se discuten en los corredores políticos de Washington y del resto de capitales de las grandes potencias que conforman el grupo de los 5 más 1, que además de Estados Unidos incluye a Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia, las negociaciones que se llevan a cabo en Suiza se encuentran en un momento crítico. Estamos en el minuto 90, aseguró ayer un periódico local. Los obstáculos que quedan por superar, al fin y al cabo, son innumerables. Para empezar, el tiempo. Ninguna de las partes, pero en especial Irán, está dispuesta a prolongar una vez más las negociaciones, como ya ha sucedido 2 veces en el último año. Se le suma la presión puesta por el Congreso de Estados Unidos, que afirmó que impondrá nuevas sanciones económicas contra Irán si no hay arreglo antes del 30 de junio, fecha en la que se tiene que firmar el último acuerdo que incluya los detalles técnicos definitivos. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ha sido claro en afirmar que su país no aceptará la imposición de nuevas restricciones económicas. El gobierno moderado del clérigo ha apostado por el levantamiento de las sanciones como alternativa para sacar adelante una economía golpeada, además por la caída del precio del petróleo en los últimos meses. Declaraciones dadas por funcionarios iraníes y estadounidenses coinciden en que, a pesar del progreso de las últimas semanas, todavía están lejos de llegar a una solución. Tanto Irán como el grupo de los 5 más 1, al fin y al cabo, tienen claramente definidas sus líneas rojas. Tengo que aclarar aquí que los 5 más 1 es una organización internacional conformada por Estados Unidos y, como ya lo mencioné, con Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros. Mientras los iraníes siguen insistiendo en que no aceptarán ningún acuerdo que vaya en contra de su progreso científico, pero sobre todo que no contemple el levantamiento del complejo sistema de sanciones, los integrantes del 5 más 1 han dejado claro que su misión es cerrar cualquier posibilidad para que Irán pueda obtener un arma nuclear. Una de las propuestas que se estarían discutiendo es lograr bloquear por 10 años cualquier vía de enriquecimiento que le permita a Irán desarrollar dichas armas en menos de 12 meses. Irán siempre ha negado que su programa nuclear tenga fines militares. Esta medida, se ha dicho, les daría a los países del 5 más 1 una posibilidad de reaccionar en su momento para poder detener a Irán en el caso de que decida reactivar su programa nuclear. Con este acuerdo, la Organización Internacional de Energía Atómica tendría acceso a cada una de las instalaciones de energía nuclear, mas no a las de carácter militar, como también lo han pedido las potencias occidentales. La desconfianza entre ambas partes se agudizó la semana pasada cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, volvió a contemplar una eventual salida militar en el caso de que la diplomacia no dé sus frutos. Así, por más empeño que pongan el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif y el secretario Kerry, ambos saben bien que el camino tortuoso que les espera en las próximas semanas, tanto en los diálogos en Suiza como con los opositores en Washington y Teherán.
Esto según un artículo publicado por el diario El Tiempo. Pero ahora que entendemos esto, ¿qué ganan Estados Unidos e Irán con este acuerdo? ¿Qué podrían ganar? Hipotéticamente, lo que se tiene discutiendo sobre la mesa es que Estados Unidos podría obtener recursos energéticos, un arsenal armamentístico impresionante con tecnología de punta marcada por la pauta de la tecnología nuclear. También esto obviamente le genera ingresos al Estado, lo que le permite impulsar su economía en base a los ingresos que reciba por este acuerdo. Pero aquí se teme algo, se teme de que Estados Unidos, así como con Irán, puede utilizar estos recursos para fines militares. Irán podría ganar dinero que, según las especulaciones y los análisis previos de diferentes analistas e internacionalistas, alegan que podría utilizarlo para financiar al grupo terrorista iraní, que ya no es un secreto para nadie. Irán, un país que financia el terrorismo, podría utilizar este dinero para financiar al Hamas, grupo terrorista iraní. También Irán gana un socio comercial con peso político y militar en el Medio Oriente, como lo es Estados Unidos, clave en las decisiones que se toman en materia militar y de operaciones tácticas especiales para operar en las regiones en conflicto en el Medio Oriente, con respecto al envío de tropas que Estados Unidos hace y ha hecho históricamente a países como Afganistán, Siria, Libia, en Israel incluso también. Entonces, con esto nos damos una idea de que el clima geopolítico puede verse exacerbado en el sentido de que pueden incrementarse las tensiones por este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero aquí, el tema esencial de esta nota es que el miedo que actualmente persiste con respecto a este acuerdo es que tanto Estados Unidos como Irán, más Irán que Estados Unidos, puedan utilizar este acuerdo nuclear con fines militares. Y cuando me refiero a ello, me refiero a desarrollar armas nucleares, a financiar el proyecto de la bomba nuclear, la bomba atómica. Y con esto podemos hacernos una idea de que, bueno, podrían llegar los tiempos en que Estados Unidos lanzó la bomba contra Hiroshima. ¿Podrían realmente llegar esos tiempos? Todo va a depender de lo que Estados Unidos evite que Irán haga, y de que si conoce bien las intenciones de Irán, porque no creo que Barack Obama no conozca muy bien las intenciones de Irán, ya que Irán, un país belicista que le tiene mucho odio a Israel, y ya voy a llegar a eso, podría utilizar este acuerdo nuclear para lo que alega el primer ministro Benjamin Netanyahu: destruir a Israel. Aquí voy con el tema de por qué Israel no quiere este acuerdo y por qué le molesta tanto. ¿Qué relación tiene este acuerdo entre Estados Unidos e Irán con Israel? Netanyahu dice que Irán quiere destruir a Israel, pero también considera que esto es una traición diplomática de Estados Unidos. Y es que la bomba diplomática que dejó Netanyahu en Washington fue impresionante, alegado por un artículo de la BBC Mundo. Las palabras de Netanyahu en el Congreso resultaron ofensivas para algunos parlamentarios estadounidenses. Esto se dio el 3 de marzo del 2015. El israelí Benjamin Netanyahu se igualó con el británico Winston Churchill el martes 3 de marzo del 2015 al convertirse en el segundo jefe de gobierno extranjero en dirigirse 3 veces a una sesión plenaria de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Pero eso es lo menos que se destaca de su nueva visita a Washington. La marca histórica debería evidenciar la relación especial entre ambas naciones, Israel y Estados Unidos, pero en este caso queda enterrada bajo la intensa polémica que genera la presencia y las palabras de Netanyahu en la capital estadounidense. Una invitación que fue hecha fuera del rigor del protocolo, inconvenientemente en medio de la ronda de negociaciones con Irán sobre su programa nuclear y a pocas semanas de las elecciones generales en Israel. Esto fue antes de las elecciones generales en Israel, que por cierto ganó el partido de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí no viajó invitado por la Casa Blanca, donde se conduce la política exterior, sino por la oposición republicana en el Congreso, donde se conduce la política interna, la política interior de los Estados Unidos, que aprovechó para usar al invitado como megáfono para criticar lo que consideran un peligroso distanciamiento con su principal aliado en el Medio Oriente. Aquí quiero hacer un alto y dejar muy en claro que históricamente, cuando siempre que se hablaba de Israel, tanto demócratas como republicanos en los Estados Unidos llegaban a un acuerdo mutuo y era prácticamente lo único en lo que concordaban. En el tema de Israel, también apoyaron a Bush cuando decidieron invadir Israel. Pero ahora vemos que todo se separa. Ahora vemos que Israel no cuenta o no se ve proyectada en ese apoyo
mutuo y bilateral tanto del Congreso de los Estados Unidos, actualmente dominado por los republicanos, como por el gobierno que está conducido por un líder demócrata, por los demócratas, por Barack Obama. Entonces, si los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo, ¿quién se pondrá de acuerdo? Me refiero a que los demócratas, es decir, Barack Obama, el Partido Demócrata representado por el presidente del país, Barack Obama, apoya tajantemente el acuerdo nuclear con Irán. Pero los republicanos están en contra de ello y utilizaron, como lo menciona este artículo de la BBC Mundo que les estoy leyendo, a Benjamin Netanyahu o como megáfono para expresar su objeción acerca de este acuerdo, para reclamar acerca de este acuerdo. Y es que Netanyahu no viajó invitado por la Casa Blanca. Netanyahu dio su discurso ante el pleno, que fue interrumpido más de 40 veces con los aplausos de los asistentes, y detonó una bomba diplomática que puede comprometer la buena marcha de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel. Los términos de las negociaciones del programa nuclear de Irán, que por estos días se discute en una nueva ronda en Suiza, son considerados por los israelíes como una amenaza para su seguridad y una manifestación de debilidad de la comunidad internacional encabezada por Washington. A esto me refiero. Benjamin Netanyahu dice que Irán quiere destruir a Israel al lograr este acuerdo nuclear. También considera, como ya lo mencioné, una traición diplomática de Estados Unidos y una señal de debilidad de la comunidad internacional. Netanyahu considera que este acuerdo es muy peligroso para Israel y también invita al presidente Barack Obama a que no apoye este acuerdo, a que corte toda relación con Irán, para que, Israel no se vea afectada, para que las relaciones tampoco se debiliten, pero aquí es donde las relaciones se podrían debilitar. ¿Afecta esto la relación Estados Unidos-Israel? ¿Cómo? Digamos que en teoría sí las debilita, pero no las corta. Lo que hace es que Israel quede aislado y expuesto a lo que Irán pueda hacerle a esta nación con armas nucleares. Pero ¿y Estados Unidos? ¿Qué prefiere? ¿O a quién prefiere? ¿A Irán o a Israel? Yo diría que ambos. ¿Por qué? Estados Unidos puede ganar realmente mucho con este acuerdo nuclear, más en materia militar y en materia geopolítica que en materia económica. Sí se recibe grandes ingresos económicos, pero lo que puede ganar en materia militar, en materia de potencial armamentístico, pero también para incrementar y promover el desarrollo energético, o también para utilizarlo como energía alternativa, me refiero a la energía nuclear, es realmente impresionante. Pero también quiere seguir manteniéndose esa relación con Israel, porque es el aliado número uno de los Estados Unidos. Israel y Estados Unidos son amigos muy cercanos, no geográficamente, pero sí diplomáticamente, y ya explicaré por qué. Ahora, ¿por qué Israel dice que Irán lo quiere destruir? ¿Por qué hay tanta rivalidad entre Estados Unidos e Israel para aquellos que no lo tienen claro? La rivalidad entre estos países ha sido desde la misma fundación de Israel y de Irán como República Islámica. Los árabes odian a muerte a los judíos. Los iraníes son árabes, por ello son una república islámica, y los israelíes son hebreos, son judíos, por ello son un estado hebreo o estado judío, como se le quiera llamar. Y es que a medida que el tiempo ha pasado, la tensión ha crecido, porque Irán no acepta a Israel como estado, no lo acepta. El odio de los árabes a los judíos es realmente impresionante. Irán no reconoce a Israel como estado hebreo y como estado soberano. Y es que ante las amenazas de Irán a Israel, este ha aumentado su desconfianza y radicalismo hacia esta. Esto me lo comentó un compañero estudiante de periodismo, Carlos Guerrero, @señor venezolano, SR venezolano en Twitter. Síganlo si quieren, para tener más información. Consultando acerca de este tema, investigando más, pude extraer información muy importante acerca de lo que representa un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán para el mundo. Si bien este odio histórico de los árabes a los judíos, de los iraníes a los israelíes, es lo que Netanyahu considera que también es una amenaza, y considera también Netanyahu y el pueblo israelí es el motivo de Irán para posiblemente atacar con arsenal nuclear a Irán a Israel. ¿Por qué Israel tiene tanto miedo de Irán exactamente? Teherán no reconoce el derecho a existir del Estado hebreo. Es aliado de Damasco y del Hamas. Damasco, la capital de Siria, y del Hamas. También, es un grupo terrorista iraní y pretenden erigirse en potencia nuclear. Esto según información publicada por el diario ABC de España.
Irán sigue siendo la pesadilla de Israel, país al que no reconoce ni siquiera el derecho a existir. Aquí hay un racismo y un odio muy marcado de árabes a judíos. Es además un firme aliado del régimen sirio de Bashar al-Assad y también de los radicales islamistas de Hamas. Si a eso se añade el temor a que logren unirse a la lista de países que disponen de la bomba nuclear, el cóctel es explosivo para el ala dura de las autoridades del Estado hebreo. Por eso, más que en las elecciones en su propio país, el primer ministro de Israel ha viajado a Estados Unidos con un ojo puesto en Irán. En efecto, el miedo que Tel Aviv, la capital de Israel, siente por las autoridades de Teherán, la capital de Irán, se ve reflejado en los intentos de Benjamin Netanyahu por torpedear los avances del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en las negociaciones con la República Islámica. Apoyado en los republicanos y de espaldas a la Casa Blanca, el jefe de gobierno de Israel ha buscado aliados que le ayuden en su soledad en Oriente Medio. Es una cuestión de supervivencia, llegó a decir el lunes en su intervención ante el principal lobby judío en Estados Unidos, el lunes 3 de marzo del 2015. Israel lleva años amenazando con atacar Irán, pero Irán, con su retórica y sus armas, se defiende. Israel sabe que atacar Irán sería un suicidio, aseguraba en 2013 Morteza Safari Natanzi, embajador de la República Islámica en Madrid, en declaraciones al diario ABC, diario del cual les estoy leyendo esta información. Ese es el clima permanente entre ambos países. Entonces, conociendo esto, sabiendo que Netanyahu fue al Congreso de los Estados Unidos a pedir ayuda y a hacer que Obama, digamos, no acepte este acuerdo para que Israel no quede aislado y expuesta a lo que Irán podría hacerle de obtener esta bomba nuclear, a pesar de que está aliado con el grupo islamista de esta república iraní, como lo es el Hamas, Netanyahu fue a pedir ayuda diplomática para que no quede solo y que su relación con Estados Unidos no se debilite. Ahora, ¿qué representa exactamente un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán para el mundo, incluyendo también Israel? Ya sabemos lo que representa para Israel, un peligro de que Irán lo ataque con armas nucleares y también un peligro en que las relaciones entre Estados Unidos e Irán podrían debilitarse, pero ojo, no cortarse, nunca se podrían cortar. Ya explicaré por qué. Este acuerdo nuclear representa para el mundo en que Irán podría usarlo para su proyecto de la bomba nuclear. Junto con los países que podrían disponer de la bomba nuclear, podrían utilizarlo para desarrollar este proyecto y también desarrollar armas que puedan ser adquiridas por potencias militares del mundo. Aquí entran en juego los países que conforman el grupo de los 5+1, Rusia, Reino Unido, también Estados Unidos, entre otros. Estos países que son potencias militares a nivel mundial podrían adquirir estas armas nucleares y esto exacerba el riesgo y las tensiones de una guerra fría. ¿Cómo? Incentivada por el tema nuclear, por una guerra nuclear que podría también desencadenar en una guerra fría. ¿Por qué? Porque si Rusia es miembro del grupo de los 5+1, pero también los Estados Unidos, y sabemos que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son las mejores debido a la alianza que ha formado Rusia con China, y bueno, el temor que tiene Estados Unidos de que se le quite ese dominio geopolítico mundial que está siendo digamos, se le está siendo negado por China, pero también exacerbado por la unión con Rusia. También las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la intervención y las políticas injerencistas de Estados Unidos en Ucrania por el conflicto ruso-ucraniano. Todo esto es un juego que, un juego muy complejo en el que países como Rusia y Estados Unidos podrían también chocar en una guerra fría. Rusia, un bloque comunista, Estados Unidos, un bloque capitalista, podrían chocar en una guerra fría, ya que ambos, al obtener arsenal militar, podrían incrementarse así las tensiones, ya que a Estados Unidos no le gustaría que Rusia adquiriera armamento militar, y Rusia podría utilizarlo para defenderse o incrementar su nivel de defensa en caso de que llegue a ser atacada por los Estados Unidos, si se llegan a incrementar las tensiones militares por las tensiones geopolíticas, económicas y las tensas relaciones diplomáticas, si es que las hay, entre Estados Unidos y Rusia. Esto puede incrementar el riesgo de guerra, porque al adquirir armas nucleares países que son rivales de otros, podría suponerse de que la tensión militar puede realmente ser muy peligrosa a nivel mundial. Entonces, al aumentar las tensiones militares y al darse el riesgo de una guerra por el tema de la adquisición de las armas nucleares, esto puede realmente afectar
lo que se refiere al tema del comercio y las relaciones que tienen muchos países de otros continentes, también de Europa, con países del Medio Oriente. Ahora, ¿cómo evitar que esto termine en una guerra nuclear? Que este acuerdo, si Irán lo utiliza para el mal y Estados Unidos no sabe aprovechar que conoce las intenciones de Irán, las intenciones que éste tiene para usar ese potencial nuclear que puede verse digamos exacerbado por estos acuerdos. ¿Cómo evitar una guerra nuclear? ¿Cómo evitar que esto termine así? Las menciones, enviar menciones del Consejo de Seguridad de la ONU que supervisen el uso que le da Irán al acuerdo y que incentiven el diálogo Israel-Irán puede ser una buena solución. El Consejo de Seguridad de la ONU está próximo a llevarse a cabo y Estados Unidos siempre históricamente ha defendido ciegamente a Israel, perdón. Entonces, si va a defender a Israel en este Consejo de Seguridad, también debe velar porque los intereses de Israel sean respetados. ¿Cómo? Haciendo que menciones de ese Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas lleguen a Irán y también a Londres y a Suiza, donde se están llevando a cabo las conversaciones en este acuerdo nuclear iraní-estadounidense, supervisen el uso que le puede dar tanto Estados Unidos, ojo, como Irán a las armas nucleares, a este acuerdo nuclear, y de que este proyecto nuclear se use para desarrollar energías alternativas y estimular y promover el desarrollo energético de ambas naciones y no para fines militares, a pesar de que Irán ha dicho de que nunca ha tenido pensado utilizar este acuerdo nuclear para fines militares, pero no hay que confiar del todo y en un 100% en Irán. Entonces hay que tener eso muy presente. También misiones diplomáticas que incentiven el diálogo Israel-Irán, a pesar de que sea muy difícil, pueden ser una buena solución para que ni Irán ataque a Israel, ni Israel a Irán, para que Israel no se sienta amenazado e Irán tampoco se sienta amenazado y así no llegue a darse una guerra, otra guerra en Medio Oriente entre ambos países, así como la que se ha dado entre Israel y Gaza, Israel y Palestina, por el no reconocimiento del Estado palestino, así como la guerra civil que se ha dado en Siria, entre otras. Lo que había mencionado, ¿qué representa la relación Estados Unidos e Israel para el mundo? Esta relación representa un potencial militar que puede desencadenar una oleada de tensiones en el Medio Oriente. Ya las ha desencadenado, pero ahora pueden verse incrementadas por el tema nuclear. Por esto, se pueden afectar las relaciones comerciales que tengan países de América Latina con países del Medio Oriente. Por ejemplo, las tensiones en Medio Oriente, como lo que está sucediendo en Yemen, la guerra que está habiendo en Yemen, a pesar de que está a punto de ser una guerra civil, de declararse como una guerra civil, esto, si Estados Unidos decide intervenir militarmente en Yemen, pueden verse incrementadas las tensiones en este país. Al generar un conflicto que vaya más allá de las fronteras yemeníes y pase y se extienda a las fronteras donde el petróleo por la costa oriental de Yemen es transitado y de ahí también el petróleo árabe, el petróleo oriental, que es de vital importancia en los mercados mundiales, si se ve trabado el tráfico y el transporte de petróleo por esa zona debido a las intervenciones militares de Estados Unidos que exacerban el conflicto en este país del Medio Oriente, las relaciones que tienen países de América Latina, relaciones comerciales que adquieren petróleo oriental en los importantes mercados bursátiles a nivel mundial que Arabia Saudita apoya con su política en la OPEP, esto puede cortar las relaciones comerciales que tengan países como por ejemplo Venezuela con Arabia Saudita y los bloques el bloque de la UNASUR con países del Medio Oriente, por ejemplo también de la relación que tiene Argentina con Irán. Todo esto puede afectar las relaciones de América Latina con Medio Oriente en materia comercial, porque el clima sería tan tenso en esta región, me refiero al Medio Oriente, que los acuerdos comerciales al otro lado del mundo pueden verse afectados por la tensión militar que impide que el petróleo, en este caso, materia de vital importancia en acuerdos comerciales, el transporte del petróleo pueda verse cortado por las tensiones y el gran clima bélico que hay en la región. Con esto nos ha quedado una idea muy clara de que un acuerdo nuclear realmente tiene dos aristas, dos caras. Un acuerdo nuclear puede representar el bien o el mal. La bomba de Hiroshima representó el mal. Una bomba nuclear que pueda ser desarrollada por Irán representa bien o mal. Todo va a depender del uso que se le dé. Y aquí caemos en una reflexión muy importante. La tecnología es buena o mala dependiendo del uso que se le dé. Pero si se le da un mal uso, ¿cómo podría evitarse?
Una buena solución es lo que acabo de mencionar con respecto a misiones del Consejo de Seguridad de la ONU. La tecnología siempre va a ser buena o mala, dependiendo del uso que se le dé. Hay que ver y verar porque Irán no le dé un mal uso a esta tecnología nuclear y tampoco Estados Unidos, porque esto puede afectar seriamente las relaciones en el Medio Oriente, la tensión, el clima político y la vida de la gente en el Medio Oriente, y esto desencadenar también en tensiones que lleven a guerras que pueden afectar a otras regiones del mundo. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.